eso está en el capítulo 11, o sea, tienen que leer también los temas del libro, ¿eh? O sea, no es solamente hacer las tareas mm, sin revisión del contenido que está en el libro. Entonces, en el capítulo 10 está excitación rítmica del corazón. En el capítulo 11 ya empieza el electrocardiograma. Y tienen que leer para interpretar el electro. Ahí están las orientaciones. Hay algo en la guía, pero la guía es para que hagan tareas necesarias para interpretar y la información está en el libro. Entonces, en el capítulo 11 tienen esa información. Eventos del electrocardiograma, el calibrado, las derivaciones, está la orientación para calcular la frecuencia cardíaca, la frecuencia del electrocardiograma. Y en el capítulo 12 está la orientación para calcular el eje eléctrico y las variaciones en la hipertrofia ventricular y los bloqueos de rama de las de His en el capítulo 12. Obviamente no es todo el capítulo 12, en la parte inicial está vectocardiografía. Y más adelante, en las siguientes páginas, no sé si después de 2 páginas, digo 2 hojas, 4 páginas, está ya el cálculo del eje eléctrico del electrocardiograma o del corazón, o eje eléctrico ventricular. Entonces, en el capítulo 12 les explican cómo calcular el eje eléctrico. Entonces, para mañana tiene que estar calculado el eje eléctrico de los electrocardiogramas. Eso quiere decir que los que logren calcular el eje eléctrico han leído el capítulo 12 del libro. Y los que no logren interpretar la electrocardiografía, quiere decir que no han hecho las tareas de la guía, que no han leído el capítulo 10, 11 y 12 del libro. Así de simple. O sea, no es solamente qué tareas tienen que hacer, pues fíjense en la guía qué tareas son del electro, qué tareas son necesarias para interpretar el electro y en la clase se les ha dicho qué capítulos tienen que leer para hacer la interpretación del electro. Entonces, en el capítulo 11 y 12 está todo lo necesario para que hagan la interpretación del electro que han llevado ayer y puedan decir si es normal o anormal. Tiene la guía alguna orientación que si ustedes van leyendo y haciendo las tareas van a encontrar. Luego, en el capítulo 13 están los bloqueos auriculoventriculares. Está también la definición de taquicardia, de bradicardia eh, y las asistolias, sobre todo la asistolia ventricular, que también se les pregunta en la guía. Entonces, para esa guía tienen que leer capítulos 9, 10, 11, 12 y 13 de la guía. Por eso es que ayer solamente han hecho el electro para identificar las derivaciones, familiarizarse con el equipo y aprender a colocar los electrodos, o sea, en qué lugares, cómo se ubican los espacios intercostales. Pero es su tarea leer los capítulos 9, 10, 11, 12 y 13 del libro donde está la información suficiente para que hagan la interpretación. Y esa es tarea de ustedes, no es mía. Se les ha dado la orientación en la clase, tienen la guía, vayan haciendo. Lo que ayer les dije es que para el jueves me tienen que interpretar el electro que han llevado. Y para interpretar el electro, la orientación de la guía paso por paso les va a llevar a que les permita el cálculo de duración y voltaje. Sobre eso, ya el cálculo del eje eléctrico, pues depende de que lean el capítulo 12. El cálculo de la frecuencia del electrocardiograma, de que lean el capítulo 11. Si cumplen la lectura y las tareas, pues no van a tener inconveniente. Si no están leyendo, bueno, ayer anoche han dado un examen, por eso es que ayer en la tarde solo han hecho electro. Entonces, para mañana, interpretados los electros, esa es la tarea. Por lo tanto, las tareas de la guía necesaria y toda la lectura necesaria para llegar a ese punto está en sus manos. Ciclo cardíaco lo veremos el día, ciclo cardíaco y regulación ventricular lo veremos
el siguiente martes, ¿sí? Pero para mañana tiene que estar ya interpretado el electrocardiograma. En la guía dice qué aspectos se deben valorar para decir si un electro es normal o anormal. Lo que ustedes tienen que decir es solamente eso. El electro es normal porque todos los valores están dentro del rango normal y esa información la tienen en la guía. El electro es anormal y si es anormal tienen que decir cuál es la normalidad que han encontrado, ¿sí? Esa es la tarea. Entonces, no puedo decirles yo, tienen que hacer las tareas de la 1 a la 15 o a la 20, porque eso tienen que verlo ustedes en la medida que vayan trabajando. Vayan leyendo los temas, trabajando las guías y para cumplir el objetivo, que es interpretar el electro. En la tarea donde dice interpreta el electro si es normal o no. Más adelante, en las siguientes, están las tareas de hipertrofias ventriculares y de bloqueos de rama, que les decía, están en el capítulo 12. Cuando lean cómo calcular el eje eléctrico, enseguida en los párrafos siguientes dice cómo varía el eje eléctrico en las hipertrofias y en los bloqueos de rama, y es sencillo, no es mucho. O sea, tampoco es leer todo el tema en su extensión, porque la primera parte de electrocardiografía es bastante compleja y no tiene utilidad. Lo único de útil que tiene el capítulo 12 es el cálculo del eje eléctrico y las variaciones en alteraciones. Luego están también el cálculo del punto de lesión en el infarto, pero eso ya no corresponde a los objetivos de este nivel. Eso lo aprenderán cuando lleven cardiología en cuarto o quinto año. Cuarto año creo que está. No corresponde ahora. Ahora solamente que aprendan a calcular el eje eléctrico y que las desviaciones sencillas en la hipertrofia ventricular y el bloqueo de rama, que sean capaces de decir por qué se produce. Que lo identifiquen y luego digan por qué se produce. ¿Sí? Bueno. Si no hay más preguntas, empezaremos nuestro tema. Vamos a hablar hoy de la circulación sistémica. Identificaremos a esas leyes que rigen la hemodinámica aplicada a la circulación sistémica. Y esta circulación sistémica empieza en la aorta. La aorta está conectada al ventrículo izquierdo y desde el ventrículo izquierdo se impulsa la sangre a la aorta y se distribuye a todo el cuerpo con un componente que se dirige en sentido craneal y otro en sentido caudal. El conjunto de arterias de distribución que llevan la sangre en ambas direcciones se encargan de distribuir además a los diferentes órganos. De tal manera debemos identificar los vasos que forman parte de esta circulación sistémica y que permiten el flujo de la sangre a los tejidos para que se cumplan las funciones de la sangre y las funciones del sistema cardiovascular, que son las mismas, y es el transporte de oxígeno y nutrientes hacia la microcirculación para que a partir del flujo de la sangre por los capilares pueda llegar estos elementos hacia las células que necesitan para mantenerse con vida y cumplir sus funciones, o sea, para el aporte de energía o para que obtengan energía y cumplan los diferentes procesos enzimáticos intracelulares. Una vez que ocurre este flujo por la microcirculación o lecho capilar, la sangre inicia su retorno hacia el corazón. Por lo tanto, un conjunto de vasos permiten o conducen la sangre hacia el corazón, tanto de la porción caudal como de la porción craneal. Esa es la circulación sistémica de la que vamos a hablar ahora. La información de los aspectos revisados en la anterior clase y ahora están en los capítulos 14 y 15 del Tratado de Fisiología Médica de Guyton y Hall, 13ª edición. Estos capítulos 14 y 15 tienen los contenidos tanto del anterior tema como los de ahora, están mezclados, por lo tanto tienen que leer con el programa analítico en la mano y buscar los subtítulos correspondientes. Por ejemplo, lo que vamos a empezar a revisar hoy está en
en las primeras páginas del anterior tema, del 14, y luego se continúa con el 15. Y lo mismo sucede con el anterior tema que teníamos que revisar, los factores o la interrelación de los factores hemodinámicos, flujo sanguíneo, presión y resistencia, y luego distensibilidad. Están en el capítulo 14, pero en la tercera o cuarta página de ese capítulo. Entonces, cuando tengan que preparar estos temas, tienen que revisar con el programa analítico en la mano. Vamos a hablar de un problema, la arteriosclerosis. Es una enfermedad vascular con una elevada prevalencia en nuestro medio y se producen en este cuadro alteraciones de la presión arterial media. Y ese es el planteamiento. ¿Qué variaciones sobre la presión arterial media encontraremos en pacientes con arteriosclerosis? Hablaremos de la circulación sistémica. Enfocaremos al estudio de cada componente de esta circulación sistémica, las variaciones en la presión, en la resistencia y las características del volumen de sangre que pueda encontrarse en cada punto. Empezaremos identificando las partes funcionales de la circulación. Este componente del tema está en la parte inicial del capítulo 14. Las arterias son componentes de esta circulación sistémica. Estamos hablando de la arteria aorta, que inicia el flujo en esta circulación mayor y que se divide y permite o conduce la sangre a gran presión hacia las arterias de distribución. Entonces hablaremos de estas arterias. Tienen paredes vasculares fuertes, conducen la sangre a una elevada velocidad, ya que generan una presión que se llama diastólica en respuesta a la presión máxima generada por la actividad cardíaca durante la sístole. Una vez que se ha producido la expulsión de la sangre que llega a la aorta, la sangre impulsada del ventrículo izquierdo llega con una presión a la aorta de 120 milímetros de mercurio. Y cuando el corazón concluye la sístole, o el ventrículo izquierdo concluye la sístole y vuelve a la fase de diástole, en ese momento la presión en el ventrículo izquierdo cae a valores bajos o hasta cero. Mientras que en las arterias esta presión no cae, y eso es lo que vamos a ver ahora. La presión que generan las arterias en respuesta a la llegada del volumen de sangre durante la sístole es una presión generada por las propias paredes arteriales que se llama presión mínima o diastólica. Eso permite que la sangre siga fluyendo a gran velocidad. Entonces, tanto la actividad cardíaca como la distensibilidad de las arterias y la presión que generan gracias a esta distensibilidad o compliancia, generan la presión mínima. Y esa presión mínima es la responsable de seguir impulsando a la sangre hacia los tejidos. De ahí que la función de las arterias sea el transporte de sangre a presión elevada a los tejidos. O sea, en diástole la presión cae a 80 milímetros de mercurio, sigue siendo bastante elevada, no cae a cero como en el ventrículo izquierdo. Otro de los componentes de la circulación son las arteriolas. Estas son las últimas ramas del sistema arterial, tienen paredes musculares fuertes. Un sistema de mayor resistencia es el que representan. Las arteriolas, al tener una pared muscular bastante fuerte, funcionan como conductos de control de paso de sangre a los capilares. Y eso quiere decir, ahí tenemos las arteriolas. Antes de que la sangre llegue al lecho capilar, pasa por las arteriolas. Estas arteriolas pueden modificar la entrada de sangre al lecho capilar. Si se dilatan, un volumen mayor de sangre entra o ingresa al lecho capilar. Si se contrae, puede disminuir el volumen de sangre que pasa al lecho capilar o incluso una contracción intensa puede impedir el flujo de sangre, puede impedir el paso de la sangre hacia el lecho capilar. De ahí que se identifiquen como conductos de control.
Y precisamente la mayoría de los mecanismos de regulación del flujo sanguíneo tisular se aplica a las arteriolas, ya sea para producir la dilatación de las mismas y aumentar el flujo sanguíneo o para producir la contracción de las arteriolas y disminuir el flujo sanguíneo al lecho capilar. Y ese control está en relación a las necesidades de los tejidos. Ahora, por la misma razón que tiene paredes musculares fuertes, el punto de mayor resistencia que se encuentra en toda la circulación sistémica está ubicado en las arteriolas. De ahí que se identifique a las arteriolas como el sistema de mayor resistencia vascular. 2/3 de la resistencia periférica total depende de las arteriolas, de la resistencia que generan las arteriolas, 2/3. Y el tercio restante, todos los demás vasos. Arterias, venas, si quieren incluir ahí las perdón, los capilares. Arterias, venas y los capilares, todos juntos hacen apenas 1/3 de la resistencia. En las arteriolas están los 2/3 restantes. Los capilares tienen paredes delgadas, son muy permeables a pequeñas moléculas. Los capilares, a diferencia de arterias, venas y arteriolas, están constituidos por una sola capa, la túnica íntima, y es en los capilares donde ocurre el intercambio de líquidos, nutrientes, electrolitos, hormonas, enzimas, todas las sustancias que necesiten los tejidos, y además también se intercambian los desechos metabólicos que desde el intersticio pasan hacia los capilares. Por lo tanto, ese intercambio de todos estos elementos es entre la sangre y el líquido intersticial, entre el plasma y el líquido intersticial, y de esta manera la sangre se mezcla continuamente, el plasma sanguíneo mezcla todos sus elementos con el líquido intersticial, constituyendo una unidad que es el líquido extracelular. Plasma y líquido intersticial constituyen el líquido extracelular. Es a través de los capilares donde ocurre ese intercambio que logra la homogeneización del plasma con el líquido intersticial. Por otro lado, el intercambio de todos estos elementos también contribuye a la función más importante de la sangre y del sistema cardiovascular, de aportar a los tejidos nutrientes y oxígeno que necesitan para obtener energía, una energía que les permita cumplir sus diferentes funciones, tanto para mantenerse con vida como para funcionar dentro de un tejido y un órgano. Y los desechos metabólicos pasan desde el líquido intersticial hacia los capilares, hacia el plasma que fluye por los capilares para su eliminación por los diferentes órganos, CO2 por los pulmones y los demás productos de desecho metabólico por los riñones. Otras partes funcionales de la circulación son las vénulas, el equivalente de las arteriolas, constituyen el inicio del retorno venoso, recogen sangre de los capilares. Las venas tienen paredes delgadas, aunque tienen túnica media, y en las de mayor calibre esta capa está ya desarrollada, o sea, tiene varios estratos. Aún así, estas paredes de las venas son delgadas, ya que la túnica media es la más delgada de estas, aunque la adventicia tenga mayores dimensiones, aún así las venas son de paredes finas. Permiten el flujo de sangre a través de ellas con baja presión sanguínea. Por ejemplo, en las venas cavas la presión es de 0 milímetros de mercurio. La resistencia que ofrecen al flujo de sangre es bastante reducida, de ahí que se identifiquen como el sistema de menor resistencia vascular. Prácticamente, al tener paredes finas y muy distensibles, las venas en sí no ofrecen tanta resistencia, no ofrecen resistencia al flujo de sangre. Son más los órganos vecinos que comprimen las venas las que ejercen esa resistencia al retorno venoso. Funcionan, por lo tanto, como conductos de transporte de sangre desde los tejidos al corazón y por su gran adaptabilidad que hemos mencionado en la anterior clase, de 24 veces comparado con las arterias, es que funcionan como reservorio controlable de sangre.
Quiere decir que la adaptabilidad puede ser controlada y es controlada por la inervación simpática. Fibras simpáticas son capaces de contraer las venas y al contraerse impulsan un volumen adicional de retorno al corazón. Y cuando se necesita más bien amortiguar esos volúmenes en aumento de sangre que llegan al corazón, estas venas pueden distenderse y contener un mayor volumen de sangre en un momento determinado. De esta manera, al distenderse, son capaces de almacenar un mayor volumen de sangre y disminuir o controlar el retorno de sangre hacia el corazón. De ahí es que se identifiquen como un reservorio controlable de sangre. Diferencias entre arterias, venas y capilares. Entre arterias y venas es el diámetro interno, que es mayor en las venas, comparado con las arterias. Las venas tienen paredes delgadas, son más distensibles que las arterias, si recuerdan de la clase anterior. Las venas son, por ejemplo, la aorta con la vena cava. La vena es 8 veces más distensible que la arteria. De ahí que tenga más compliancia o adaptabilidad. Al distenderse más, logra aumentar su volumen y tiene un mayor volumen de sangre que la arteria. Por otro lado, o sea, ese mayor volumen es de 3 veces y la distensibilidad es de 8 veces, dando un total de compliancia o adaptabilidad de 24 veces la vena con respecto a la arteria. Y eso lo vamos a ver identificada o vamos a ver expresada en la distribución de la sangre en la circulación sistémica. El capilar con respecto a arteria y vena es que solamente está constituido por la túnica íntima, mientras que en arterias y venas están las 3 capas, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. Aunque la diferencia entre arteria y vena es que la túnica media es más delgada en la vena y la túnica adventicia tiene mayores dimensiones que la arteria. En el capilar solamente la túnica íntima. Y precisamente por eso los capilares permiten el intercambio de nutrientes a través de esta pared delgada y de todos los elementos que necesitan las células, lo mismo para su eliminación. Hablaremos ahora de la distribución del volumen sanguíneo que está en relación con esa adaptabilidad o capacitancia que mencionábamos. Del volumen total de sangre, ¿alguien recuerda cuánto es la volemia? 5 a 6, doctor. 5 a 6 litros. Muy bien, en el varón es 5 a 6 litros y en la mujer 4.5 a 5.5 litros. Hay diferencias determinadas por la testosterona en el varón. Muy bien, de ese total de sangre, 7% se encuentra en un momento dado en el corazón. 9% de la sangre se encuentra en la circulación menor o pulmonar, que tiene el propósito de la oxigenación. ¿Sí? Y el porcentaje restante se encuentra en la circulación sistémica. Corresponde al 84%. ¿Sí? De los 5 litros de sangre, en un momento dado, esa es la distribución en todo el sistema cardiovascular. 7% en el corazón, 9% en la circulación menor o pulmonar y el 84% en la circulación sistémica. Pero ahora, de este 84% todavía tenemos que hablar de la distribución en los componentes de este sistema vascular. En las arterias sistémicas se encuentra un 13% de la sangre. En arteriolas y capilares se encuentra 7% de la sangre. Eso nos suma un 20% de sangre. ¿Dónde se encuentra el porcentaje restante y de cuánto estamos hablando? 84% menos 20,
64. Muy bien. ¿Y dónde se encuentra ese 64% del que nos falta mencionar? Se encuentra en En las las venas. venas. Ahora, ¿pueden darse cuenta de la distribución del volumen de sangre? O sea, fíjense, en el corazón 7%, circuito menor o pulmonar 9%, arterias 13%, capilares y arteriolas 7%. Y el volumen más grande o el mayor volumen, imagínense, 64% es hartísimo, ¿no? O sea, es bastante la diferencia, grande la diferencia. Y eso se encuentra en las venas. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta sangre en las venas? Por su capacidad de distensión es como reservorio. Muy bien. Por su adaptabilidad o capacitancia. Adaptabilidad quiere decir capacidad de almacenar sangre y eso les permite funcionar como reservorio de sangre. La capacitancia o adaptabilidad está en función al volumen de las venas y la distensibilidad de las venas. Por sus paredes finas, delgadas, las venas son más distensibles que las arterias, 8 veces más distensibles. Porque tienen paredes delgadas y el diámetro interno es mayor que el de las arterias, tienen 3 veces más volumen por el diámetro interno, 3 veces más volumen. Multiplicada esa distensibilidad por el volumen, 8 por 3, tienen 24 veces mayor distensibilidad que las arterias, 24 veces. A eso se debe que en las venas haya un mayor volumen de sangre, conteniendo 64% de la volemia en un momento dado, ¿sí? En las venas. Entonces ahí vemos esta propiedad de las venas, que es la adaptabilidad. Se identifica como un factor hemodinámico y lo vamos a repetir, repasar varias veces. Está en función la adaptabilidad al volumen de las venas y a la distensibilidad o compliancia de las venas. Y son capaces de contener un mayor volumen de sangre y por eso se las identifica como reservorios sanguíneos. ¿Qué quiere decir? Que cuando se necesita un mayor volumen de sangre para impulsarse a la circulación sistémica, un mecanismo será el de contraer las venas para impulsar un volumen adicional de sangre al corazón que luego se impulse o se envíe a la circulación sistémica para sostener el gasto cardíaco. Eso lo vamos a revisar en regulación del gasto cardíaco y luego en regulación del retorno venoso. Otro aspecto que debemos analizar es la velocidad de la sangre o velocidad del flujo sanguíneo en la circulación sistémica. Y esa velocidad del flujo sanguíneo en la circulación sistémica está en relación al flujo sanguíneo como volumen sobre área transversal. Esa relación nos permite calcular la velocidad del flujo sanguíneo. Para eso tenemos que identificar las áreas transversales de la circulación sistémica. Las áreas transversales se calculan si es que tomamos en cuenta a los vasos, según los tipos de vasos que hemos analizado, y los ponemos todos juntos y hacemos una sección. Esa es el área transversal. De la aorta, el área transversal es 2.5 centímetros cuadrados. De las arterias pequeñas, 20 centímetros cuadrados. De las arteriolas, 40 centímetros cuadrados. Y el área transversal de los capilares, 2.500 centímetros cuadrados. Las vénulas tienen 250 centímetros cuadrados, venas pequeñas 80 centímetros cuadrados, venas cavas 8 centímetros cuadrados. Hay una diferencia entre arterias y venas que llama la atención. ¿Cuál es esa diferencia?
comparamos el área transversal de las arterias pequeñas, 20 centímetros cuadrados, con las venas pequeñas, 80 centímetros cuadrados. ¿Cuál es la diferencia que resalta o salta a la vista? Mayor área transversal en las venas pequeñas. Muy bien. En las venas encontramos mayor área transversal con respecto a las arterias. Y ahí tenemos la relación de la aorta con las venas cavas, de las arterias pequeñas con las venas pequeñas, incluso de las arteriolas con las vénulas. Mayor es el área transversal en las venas. Ahora, la velocidad de flujo sanguíneo es inversamente proporcional al área transversal. Luego, ¿qué diríamos? Que la velocidad de flujo sanguíneo es mayor en la aorta y menor en las venas cavas. Mayor en la aorta y menor en los capilares. La aorta es el vaso de mayor calibre entre las arterias y las venas cavas entre las venas se constituyen los vasos de mayor calibre. ¿Se acuerdan ustedes cuando les planteaba en la anterior clase la relación del diámetro con la velocidad de flujo de un líquido en la física normal? Y decían que a menor diámetro, mayor es la velocidad de ese líquido. ¿Se acuerdan? Sí, doctora. Y entonces les dije que no es lo mismo en el cuerpo humano, porque se trata de la biofísica y en este caso la física de la circulación sanguínea que se llama hemodinamia. Entonces, hay diferencias, ¿por qué? Porque no se trata de tubos simples ni de un líquido cualquiera, sino de vasos sanguíneos que tienen una superficie endotelial o una superficie con revestimiento endotelial y que la sangre es un fluido que tiene células libres siendo desplazadas. Por lo tanto, la velocidad de flujo sanguíneo es inversamente al área transversal y vemos ahí que en la aorta, que tiene menor área transversal, la velocidad es mucho mayor, es de 33 centímetros por segundo. Mientras que en los capilares, que tienen mayor área transversal, 2.500 centímetros cuadrados, la velocidad es 0.3 milímetros por segundo. Por la relación inversa de velocidad de flujo sanguíneo con respecto al área transversal. Bueno, tiene sentido porque en los capilares fluye la sangre lentamente y permite el intercambio de los diferentes elementos, tanto para aportar a los tejidos como para recoger los desechos. Aún así, se dice que es muy poco el tiempo en el que permanece la sangre en los capilares, es de 1 a 3 segundos. De 1 hasta 3 segundos fluye la sangre por los capilares y en ese tiempo, que es bastante corto para todas las funciones que deben realizar los capilares. Esta es la representación de la velocidad de flujo sanguíneo. Es mayor en las arterias, grandes arterias medianas, pequeñas y en las arteriolas, o sea, es mayor en arterias grandes. Va disminuyendo conforme fluye las arterias de distribución, en las arteriolas reduce más y en los capilares el flujo es lento. En las venas el flujo es con menor velocidad comparado con las arterias, o sea, con sus equivalentes las arterias. Tenemos que hablar también de las presiones y resistencias a lo largo de los vasos sistémicos. En la arteria aorta, la sangre que llega a este punto de la circulación sistémica, punto de partida o inicio, llega con una presión de 120 milímetros de mercurio durante la sístole
Y cuando concluye la sístole y da lugar a la diástole, o se produce la diástole, la presión arterial va disminuyendo, la presión en la arteria aorta va disminuyendo, pero no cae a cero como en el ventrículo izquierdo. La presión va disminuyendo, sin embargo, las paredes de la arteria generan una presión llamada mínima o diastólica, que es de 80 milímetros de mercurio, impidiendo el descenso hasta cero. Esa presión es generada en las paredes de la aorta, siendo esta arteria aorta de paredes que contienen gran cantidad de fibras elásticas. La aorta se distiende y se vuelve a contraer. Se distiende cuando el corazón impulsa sangre y se vuelve a contraer cuando el corazón entra en diástole. Y al contraerse es que genera la presión mínima. Esa presión sigue impulsando la sangre para que llegue a los tejidos con un flujo continuo. Si no se generara esta presión en las paredes arteriales, la presión mínima caería a valores bajos y se interrumpiría el flujo de sangre. A los tejidos llegarían oleadas de sangre. Eso no ocurre gracias a la presión que genera las paredes de la aorta, de 80 milímetros de mercurio, llamada diastólica. Por lo tanto, se produce con esta presión el impulso adicional a la sangre para establecerse un flujo continuo a los tejidos. La presión en la aorta, que varía entre 120 milímetros de mercurio y 80, se transmite de esa manera a las arterias musculares, donde todavía se pueden encontrar esas variaciones. Se calcula una diferencia entre la presión máxima o sistólica y la presión mínima o diastólica, y esa diferencia se llama presión del pulso. Por lo tanto, estas variaciones en la presión del pulso todavía podemos encontrar en las arterias musculares o de distribución. En las arteriolas va disminuyendo la presión del pulso hasta que en los capilares ya no hay esa variación. Es una presión con características de continua, y es de 35 milímetros de mercurio en el extremo arterial y hasta 10 milímetros de mercurio en el extremo venoso. En las venas la presión va disminuyendo más, tenemos aquí la relación en las arterias musculares, en las arteriolas va bajando más, y en los capilares que se reduce a 35 milímetros de mercurio en el extremo arterial, y en el venoso 10 milímetros de mercurio. En las vénulas, cuando ya la sangre fluye de retorno hacia el corazón o inicia el retorno venoso, en las vénulas la sangre es más baja todavía, encontrándose en las pequeñas venas una presión de 4 a 6 milímetros de mercurio. Y finalmente, en las venas cavas, la presión es de 0 milímetros de mercurio. Esas son las variaciones de la presión en toda la circulación sistémica. Y la resistencia, ¿se acuerdan dónde encontramos la mayor resistencia al flujo sanguíneo? En los vasos sistémicos. En las arteriolas. Muy bien. En las arteriolas. Por lo tanto, la mayor resistencia al flujo sanguíneo. ¿Alguien recuerda qué es, por definición, la resistencia vascular? Hemos hablado en la anterior clase. ¿Nadie? Resistencia vascular es el grado de impedimento para el flujo sanguíneo. Es un factor que se opone a la circulación de la sangre. Entonces, a lo largo de la circulación sistémica hay resistencias, hay dificultad para el flujo de sangre,
está determinada por la viscosidad sanguínea, la longitud de los vasos. No se olviden la interacción del endotelio con los eritrocitos en la capa de sangre más próxima a esta, la que entra en contacto con el endotelio. Entonces, de esa resistencia estamos hablando, y a lo largo de la circulación sistémica, la mayor resistencia podemos encontrar en las arteriolas, 2/3 de la resistencia periférica total, que así se llama. O sea, la resistencia vascular en la circulación sistémica se llama resistencia periférica total. 2/3 de la resistencia periférica total está en las arteriolas, porque son los vasos arteriales más pequeños y funcionan como tubos de control. Ahí se encuentran los 2/3 de la resistencia periférica total, y el tercio restante entre arterias de diferente tipo, la aorta, las musculares, vénulas y venas, en su conjunto todas solo representan 1/3 de la resistencia al flujo sanguíneo, de la resistencia periférica total. Y en las arteriolas se encuentran los 2/3 de la resistencia periférica total. Por lo tanto, el punto de mayor resistencia está en las arteriolas. Hemos mencionado ya la presión del pulso o presión diferencial. Esta presión diferencial o presión del pulso se calcula con la presión sistólica menos la presión diastólica. Y esta presión diferencial es de 40 milímetros de mercurio, porque la presión sistólica es 120 milímetros de mercurio y la presión diastólica 80 milímetros de mercurio. La simple diferencia entre ambas, de 40 milímetros de mercurio, se llama presión diferencial o presión del pulso. Esta presión diferencial o presión del pulso se identifica como la fuerza necesaria que antecede al flujo de sangre, produciendo la apertura de los vasos y permitiendo o favoreciendo el flujo sanguíneo. Esta presión del pulso depende de la presión sistólica, o sea, de que el ventrículo izquierdo impulse el volumen determinado de sangre a la aorta, a una presión determinada que es de 120 milímetros de mercurio. Y la presión diastólica, que depende de la compliancia o distensibilidad de la aorta, que a la llegada de sangre el volumen de eyección se distiende y luego se contrae. Cuando se contrae es que genera esta presión mínima, la presión diastólica. Entonces, esta diferencia es la llamada presión del pulso y es la que se explica como la fuerza necesaria para ir abriendo los vasos y permitiendo, facilitando el flujo de sangre hacia los tejidos, y que además llegue a los tejidos de manera continua. Por lo tanto, representamos el contorno normal del pulso de presión registrado en la arteria aorta ascendente. Se produce la subida brusca de la presión hasta 120 milímetros de mercurio. Hay una incisura o muesca aguda debido a un intento de reflujo o flujo retrógrado de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, que es detenido por las válvulas sigmoideas. Eso produce esta muesca o leve descenso de la presión. Y luego las paredes de la aorta generan la presión mínima, determinando esta presión del pulso o presión diferencial. A esto se identifica como declive diastólico, que depende de la respuesta de las paredes de la arteria aorta. Ahora, este es un contorno normal del pulso de presión. Existen situaciones patológicas en las que el contorno del pulso de presión se modifica. Desde el normal, que es nuestro punto de referencia, vemos que en la arteriosclerosis la presión del pulso o presión diferencial es mayor. ¿Por qué? Porque en la arteriosclerosis la alteración de las paredes arteriales hace que éstas no sean tan distensibles y no logran generar una presión mínima adecuada. Por lo tanto, el corazón impulsa sangre. Al no distenderse, se eleva mucho la presión durante la sístole, y en la diástole
va cayendo hasta 80 o menos, dando una presión diferencial mayor. En la estenosis, la presión diferencial está disminuida, la estenosis aórtica, porque durante la eyección hay dificultad para impulsar sangre hacia la aorta. Eso hace que la presión arterial sistólica, la máxima, no se eleve mucho por la dificultad para que pase la sangre a través del orificio aórtico estrecho. Luego sube un poco más cuando ya va terminando la sístole para descender a como presión mínima por la respuesta de las paredes arteriales. En este caso, en el segundo caso, la presión del pulso diferencial está disminuida. En el anterior caso está bastante aumentada, pero este descenso de la presión nos marca nos muestra que la sangre no tiene mucha fuerza para llegar hasta los tejidos. Otros contornos del pulso de presión en situaciones patológicas, tomando en cuenta el normal, las variaciones, una mayor presión diferencial en el conducto arterioso persistente y en la insuficiencia aórtica es más todavía. Se altera el impulso que tiene la sangre para ser desplazada hacia la circulación, hacia la microcirculación o al lecho capilar. El problema con el que habíamos empezado era la arteriosclerosis, es una enfermedad vascular con una elevada prevalencia en nuestro medio. ¿Qué variaciones sobre la presión arterial media encontraremos en estos pacientes? Bueno, ahí tienen la representación de la ateromatosis que ocurre en esta alteración. El depósito de lipoproteínas de muy baja densidad o componentes lipídicos que se depositan en el endotelio produciendo alteración de la superficie endotelial y en la medida que se siguen depositando más lípidos y iones calcio que lo endurecen, se produce la reducción del diámetro del vaso o estrechez u oclusión parcial. Por lo tanto, disminuye el flujo de sangre. Si hay una contracción por un estímulo simpático intenso, impide el paso de sangre. Si estamos ubicando esta ateromatosis en las arterias que distribuyen sangre a la circulación cerebral, la media que está representada aquí, que es la más frecuente, pues se afectará el flujo de sangre al cerebro y por lo tanto, si es que se ocluye totalmente la arteria, se producirá accidente cerebrovascular o ictus. Y las consecuencias dependen de dónde estaba ubicado el vaso y qué área se quedó sin flujo sanguíneo. También en esta superficie irregular se pueden activar las plaquetas y empezar a formar un trombo, o sea, un coágulo. En la fase inicial de formación del coágulo puede desprenderse y constituir un émbolo y ocluir los vasos más pequeños, distales más pequeños y producir también un ictus. La presión arterial media es la media de las presiones tomada o medida milisegundo a milisegundo. Eso es muy difícil de cumplir, por lo tanto se realiza el cálculo de la presión arterial media y corresponde a 1/3 de la presión sistólica más 2/3 de la presión diastólica. Si tomamos en cuenta que la presión sistólica es de 120 milímetros de mercurio, el tercio de esa presión sistólica es 40 milímetros de mercurio. Y los 2/3 de la presión diastólica es 53.3 milímetros de mercurio, dando una suma de 93.3 milímetros de mercurio de presión arterial media. La presión arterial media no es la media de las presiones máxima y mínima. Si fuera la media de las presiones, su valor sería 100. Sí, 100 milímetros de mercurio. La presión arterial media es la media de las presiones calculada o controlada milisegundo a milisegundo. El control de la presión arterial no se hace tan rápido, se demora cierto tiempo y por eso no puede medirse directamente, sino a través de este cálculo que corresponde al 40% de la presión sistólica y 60% de la diastólica, determina la presión arterial media. Este valor o este factor hemodinámico es el más importante
en la presión arterial, en la circulación sistémica. Cuando nosotros tomamos o controlamos la presión arterial y el equipo, el aparato, el tensiómetro, que nos permite calcular, nos reporta una presión máxima llamada sistólica y una presión mínima llamada diastólica. Esas presiones solas no reflejan las variaciones hemodinámicas y las características de la presión. Lo que sí refleja y mejor es la presión arterial media. Por eso se intenta hacer el cálculo de esta presión arterial media. ¿Cuál de las dos presiones es la que sería más importante para producir la presión arterial media, para darnos el valor de la presión arterial media? Presión diastólica. La diastólica. Es por eso que en la valoración de la presión arterial se mira más la diastólica que la sistólica, porque la diastólica depende de las paredes arteriales, de la distensibilidad y la capacidad para generar una presión. Por lo tanto, si sube la presión arterial, es esta la que más se valora, más se controla eh, y se hace el seguimiento o evolución, porque si se eleva la presión diastólica y las paredes de los vasos están alteradas, por ejemplo, con una placa de ateroma, un proceso de arteriosclerosis, hay la posibilidad de que se produzca una ruptura y un ictus hemorrágico. Entonces, de ahí que en el seguimiento de la presión arterial se mira más la presión diastólica que la sistólica. Por otro lado, la presión arterial media también nos orienta a valorar la presión diastólica sobre la sistólica, ¿sí? Bueno, ahora, presión arterial media sería de 93.3 milímetros de mercurio. Aunque en el libro y en las tareas vamos a identificar como 100 milímetros de mercurio con fines didácticos y que sea más fácil de entender. Bueno, ¿cómo se controla la presión arterial? Hay dos métodos para medición de la presión arterial, el método palpatorio y el método auscultatorio. En el método palpatorio solo se utiliza el tensiómetro colocando el manguito. Bueno, esta es la ubicación de preferencia a 2 traveses de dedo por encima de la flexura del codo. El borde inferior del tensiómetro debe estar a 2 traveses de dedo por encima de la flexura del codo. Y se produce la insuflación cerrando la válvula con la perilla, se introduce aire al manguito. En la medida que va entrando el aire al manguito, se genera una presión que, como tiene un componente externo inextensible, la presión que se genera es hacia adentro, hacia el interior, y comprime el brazo. Al comprimir el brazo, va subiendo la presión hasta que en el brazo se iguala con la presión en la arteria, y cuando sube más la presión, la arteria se ocluye e impide el flujo sanguíneo. Colocado, en el auscultatorio simplemente se valora el latido en la arteria radial. Cuando deja de haber latido, quiere decir que el manguito tiene una presión superior a la presión arterial. Luego se suelta el aire y cuando se restablece el latido en la arteria radial, cuando se restablece este latido, quiere decir que la presión del manguito se ha igualado con la presión arterial sistólica. Por eso se restablece el flujo sanguíneo y aparece el latido. Ese es el método palpatorio, solo puede valorarse la presión máxima. O sea, se mira en el manómetro o en este caso en la columna de mercurio en qué valor se encuentra la presión en el momento que aparece el latido, y eso marca la presión sistólica o mayor. Y el otro es el método auscultatorio, en el que se utiliza el fonendoscopio además del manguito.
Es similar a lo que acabamos de mencionar. La diferencia es que en vez de palpar el pulso en la arteria radial, se pone el estetoscopio en la arteria antecubital y se procede a introducir aire al manguito. Generalmente se insufla hasta 200 milímetros de mercurio. Y luego se afloja la válvula, se va soltando el aire y con el fonendoscopio aplicado en la arteria antecubital se escucha hasta que la presión del manguito se iguala con la presión sistólica, arterial sistólica, y en ese momento un chorro de sangre se impulsa por la arteria parcialmente estrechada. Este chorro de sangre por la arteria parcialmente estrechada establece un flujo turbulento de sangre y se produce vibración en tejidos adyacentes. Eso da lugar a la aparición de un ruido, un primer ruido seco, que se llaman ruidos de Korotkov, porque fue Nikolai Korotkov en 1906 el que, escuchando estos ruidos, pues sentó las bases para el control de la presión arterial por el método auscultatorio. Ahora, estos ruidos, los ruidos de Korotkov, cuando la presión sistólica se iguala, al revés, cuando la presión del manguito se iguala con la sistólica y aparece un chorro de sangre estableciendo un flujo turbulento, y por el flujo turbulento es que se escucha un ruido. El ruido es como el latido, es un ruido seco, pulsátil, o sea, con pulsos, y en la medida que sigue botándose el aire, sigue saliendo el aire del manguito, va disminuyendo más la presión, se siguen escuchando los ruidos de Korotkov hasta que desaparecen. ¿Y cuándo desaparecen? Cuando la presión del manguito se ha igualado con la presión mínima o diastólica. Cuando se ha igualado con la presión mínima o diastólica, ya la sangre fluye normal por el vaso, ya no es una arteria o vaso parcialmente estrechado, sino ya está abierto o distendido y la sangre fluye normalmente cuando la presión en el manguito se iguala con la presión sistólica, y a partir de ese momento la calidad del ruido cambia de seco a duro. Aunque todavía puede escucharse más ruidos como latido, pues ya ese cambio en la calidad marca la presión diastólica, que debe fijarse en la columna de mercurio, como en este ejemplo, o en el esfigmomanómetro del tensiómetro, para ver cuánto está marcando. Esta es la manera de controlar las dos presiones, sistólica y diastólica, por el método auscultatorio. Tienen la representación cuando se coloca el tensiómetro y se sube la presión hasta 200 milímetros de mercurio, es lo que se prefiere subir, sobre todo si es que se sospecha hipertensión arterial. Cuando la presión del manguito se iguala con la presión sistólica, aparecen los ruidos de Korotkov, esa es la primera fase. Los sonidos se producen como latido, con cada latido del corazón, porque es en ese momento que la presión, se produce la presión sistólica o máxima, cuando hay latido cardíaco. Y el chorro de sangre que se impulsa establece un flujo turbulento, eso representa las flechitas, y este flujo turbulento es el que produce los ruidos de Korotkov. Estos ruidos van disminuyendo o cambian de calidad más bien cuando la presión del manguito se iguala con la presión diastólica y finalmente, como el vaso se ha abierto totalmente, ya no está estrechado ni parcialmente estrechado, no está ocluido, no está estrechado ni parcialmente estrechado, sino abierto, el flujo de sangre es continuo, se restablece, vuelve a producirse el flujo laminar y ya no hay más ruidos. También se controla el pulso en la arteria radial. Bueno, en diferentes arterias, la más frecuente es en la arteria radial. Esta es la palpación de pulsos distales y usualmente se comprime la arteria contra una superficie ósea.
De ahí que haya ciertos lugares o regiones donde se realiza el control del pulso, como la arteria radial que comprime la arteria sobre una superficie ósea, y lo mismo con las otras, como en la arteria pedia, en la arteria temporal, me parece, en la región cefálica. Siempre que haya una superficie ósea sobre la que comprimir la arteria, se puede palpar el pulso arterial. El más frecuente, decíamos, es el de la arteria radial en la muñeca. La hipertensión arterial se define como la elevación de la presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio o más, y la presión arterial diastólica de 90 milímetros de mercurio o más. Si se encontrara estos valores, deben registrarse por lo menos 3 medidas de presión arterial separadas en días diferentes. Si en esas 3 medidas separadas en días diferentes se registra el mismo valor elevado, pues se hace el diagnóstico de hipertensión arterial. Y una vez que sea diagnosticada hipertensión arterial, debe tratarse, porque usualmente no da manifestaciones hasta que se complica, hasta que se produce la ruptura de un vaso, y el ictus, que depende del órgano afectado, pues tendrá secuelas, ¿no? Entonces, de ahí que la hipertensión arterial, cuando se diagnostica, debe ser tratada, y una vez que se diagnostica es de por vida, ya no vuelve la persona a tener presión arterial normal. Con el tratamiento puede normalizarse la presión, pero sin tratamiento de nuevo se sube, de nuevo se produce la elevación de la presión. Y es que esta hipertensión arterial usualmente se debe a una variación en el punto de ajuste del riñón para la presión con la que forma la orina. Y si el nuevo punto de ajuste está en estos valores elevados, todos los mecanismos de control de la presión arterial mantendrán esta presión así de elevada, con el riesgo para los vasos arteriales, especialmente del corazón, las arterias coronarias, del cerebro, las arterias cerebrales, y también la arteria renal. De ahí que debe controlarse y tratarse para evitar que se compliquen estos órganos. Bueno, la arteriosclerosis, decíamos, es una enfermedad vascular con elevada prevalencia en nuestro medio, y produce variaciones de la presión arterial media. La presión arterial media aumentará dado el incremento de la resistencia al flujo sanguíneo que aporta la rigidez de la pared vascular arterial. Lo mismo sucede cuando se forman las placas de ateroma. Otra alteración que puede afectar los vasos sanguíneos son los aneurismas, que usualmente ocurren por alteración de la túnica media o ruptura de los estratos o capas que constituyen la túnica media. Puede producirse esta dilatación del vaso arterial, y finalmente, cuando se eleva la presión, es el riesgo de que se rompa y se produzca una hemorragia, en este ejemplo cerebral, dando lugar a la acumulación de sangre en un espacio donde no existía ese espacio, y la cavidad craneal, la bóveda craneal, impide que se desplace al exterior. Por lo tanto, se comprimen estructuras vecinas, como lo que están viendo aquí. Los ventrículos cerebrales están colapsando, cerrándose por el espacio que ocupa la acumulación de sangre, la hemorragia, y el coágulo que se formará por fuera del vaso una vez que éste sea roto. Eso sucede con los aneurismas, que son defectos congénitos, o sea, son fallas en la formación, es una alteración en la túnica media, perdón, de los vasos, y por eso pueden ir aumentando a lo largo de la vida, y en algún momento que suba la presión, este vaso puede romperse. Bueno, hablaremos de las venas. Las venas también participan cumpliendo funciones determinadas en el sistema, en la circulación sistémica o circuito mayor. Si bien se creía que las venas solo conducían sangre al corazón, ahora se sabe que funcionan como reservorio de sangre por la capacidad de contraerse y dilatarse, y especialmente la gran distensibilidad que tienen, dando lugar a una mayor capacitancia o adaptabilidad, que es de 24 veces con respecto a las arterias.
de ahí su función de reservorio de sangre. También se identifica a las venas como que cumplen la función de bombear sangre o de bomba venosa. En realidad no es tanto por las venas, sino por la presencia de los músculos en tejidos adyacentes que comprimen a las venas y se constituye esta bomba venosa. Esta bomba venosa, que es un conjunto de estructuras que impulsan a la sangre de retorno al corazón, está constituida no solo por las venas, las válvulas venosas que dirigen a la sangre hacia el corazón, permitiendo el flujo solo hacia el corazón o unidireccional, sino también por los músculos adyacentes que al contraerse comprimen las venas impulsando a la sangre en esa una sola dirección determinada por las válvulas. Por lo tanto, el conjunto conocido como bomba venosa son las válvulas venosas de las venas, y el tejido muscular, los músculos que al contraerse impulsan a la sangre, las válvulas que definen la dirección, por lo tanto facilitando el retorno venoso o retorno de sangre al corazón. En el caso de los miembros inferiores, esta función de bomba venosa es muy importante para vencer la presión hidrostática, que en miembros inferiores puede elevar la presión venosa hasta 90 milímetros de mercurio. La presión en las venas normales, la presión en las venas en general es de más 4 a más 6 milímetros de mercurio. En las venas pequeñas y en las grandes venas es 0 milímetros de mercurio. La presión hidrostática puede incrementar esta presión venosa, y les decía que en miembros inferiores incrementa hasta 90 milímetros de mercurio en una persona que estuviera de pie sin moverse. Y la bomba venosa, si logra contraer algo sus músculos, pues vence la presión hidrostática y favorece el retorno venoso. Las venas también son capaces de regular el gasto cardíaco a través del retorno venoso. Bueno, estamos hablando de este sector venoso que conduce la sangre de retorno al corazón, tanto de la porción cefálica como de la porción caudal del cuerpo. Y para el flujo de sangre por las venas debemos considerar las presiones, el gradiente de presión que facilita el retorno venoso y la resistencia venosa. Ese gradiente de presión en las venas, comparando las venas periféricas, las pequeñas venas, que decíamos era de más 4 a más 6 milímetros de mercurio, la presión en las venas cavas es de 0 milímetros de mercurio, dando un gradiente en el mismo sector venoso de más 4 a más 6 milímetros de mercurio. La presión venosa periférica, o sea, la presión en las venas cavas es de 0 milímetros de mercurio, y la presión en la aurícula derecha es también de 0 milímetros de mercurio. Esta presión en la aurícula derecha depende del retorno venoso, de la cantidad de sangre que vuelve al corazón en la circulación sistémica, ¿no? O sea, vuelve a la aurícula derecha, y de la capacidad del ventrículo derecho de impulsar sangre a la circulación menor. Por lo tanto, de estos dos factores depende la presión en la aurícula derecha. La resistencia venosa es la dificultad para el flujo de sangre de retorno al corazón, y esta resistencia venosa es bastante baja y está determinada más que por las venas, por los órganos adyacentes, órganos y tejidos adyacentes, que pueden modificar aumentando la resistencia al retorno venoso. Sin embargo, cuando las venas se distienden, pues esta resistencia venosa disminuiría. Cuando se contraen o son colapsadas por órganos vecinos, aumenta. La presión venosa periférica es de 4 hasta 7 milímetros de mercurio en las venas pequeñas. Y este es el gradiente que se establece para facilitar el retorno venoso de esta presión periférica con la presión en la aurícula derecha. Factores que afectan la presión venosa central, que es la presión en la aurícula derecha. La capacidad del corazón de bombear sangre hacia el exterior desde la aurícula derecha y el ventrículo derecho hacia los pulmones. Eso determina la presión en la aurícula derecha y por lo tanto determina la presión en la aurícula derecha es la fuerza que se opone al retorno venoso.
Si la presión en la aurícula derecha aumenta, se dificulta el retorno venoso. Si la presión en la aurícula derecha disminuye, se facilita el retorno venoso. Y cuando esta capacidad de bomba del corazón es mayor, o sea, el ventrículo derecho se contrae con fuerza, impulsando sangre a los pulmones, esta presión en la aurícula derecha puede bajar hasta -2 a -5 milímetros de mercurio. Ese es el límite porque es la presión torácica negativa, ¿no? No puede bajar más allá. Con estas presiones tan bajas, negativas, de -2 hasta -5 milímetros de mercurio, la aurícula derecha funciona como bomba aspirante de sangre, favoreciendo el retorno venoso, porque es negativa. Pero cuando se hace positiva, y normalmente puede aumentar hasta +4, +6 milímetros de mercurio, hasta +6 milímetros de mercurio, aún la sangre puede volver al corazón. Pero si sube más allá, por ejemplo, si llega a 10 o 20 milímetros de mercurio, en algunos casos hasta 30 milímetros de mercurio la presión en la aurícula derecha, que usualmente sube porque llega demasiada sangre y muy rápido al corazón, por ejemplo, después de una transfusión de sangre, o cuando falla el corazón, se produce una insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, la presión en la aurícula derecha va subiendo tanto que puede llegar a estos valores, 20 a 30 milímetros de mercurio. Y en este caso, dificulta el retorno venoso y por eso se produce un síndrome de éstasis o la insuficiencia cardíaca derecha, en la que la sangre eh, se remansa en las venas. Va aumentando la cantidad de sangre en las venas que funcionan como reservorios de sangre, y aumenta también la cantidad de sangre en los órganos que también funcionan como reservorios de sangre. ¿Cuáles son esos órganos, si alguno de ustedes recuerda? Que funcionan como reservorios de sangre. El hígado, el vaso. Y se remansan estos órganos produciendo hepato y esplenomegalia. Tendencia de la sangre a fluir desde las venas periféricas hacia la aurícula derecha y aumentan el retorno venoso. Es el otro factor que afecta la presión venosa central o presión en la aurícula derecha. La tendencia de la sangre a fluir desde las venas periféricas hacia la aurícula derecha, como es un flujo sanguíneo, también depende del gradiente de presión, que era lo que ya mencionaba. Y el gradiente de presión va desde 4 hasta 6 o 7 milímetros de mercurio. Esa sería la diferencia o gradiente de presión necesario para impulsar la sangre de retorno al corazón, ya que normalmente la presión en la aurícula derecha es de 0 milímetros de mercurio. Cuando va aumentando la presión en la aurícula derecha, este gradiente disminuye y por lo tanto disminuye el flujo de sangre de retorno al corazón. Si es que llega a valores tan alterados como 20 o 30 milímetros de mercurio, con los valores bajos de la presión en las venas periféricas, podemos entender que la sangre difícilmente, con dificultad, vuelve hacia la aurícula derecha, enlenteciéndose el flujo sanguíneo, a eso lo llamamos insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Cuando va aumentando esta presión en la aurícula derecha e impide el flujo, dificulta el flujo de retorno de sangre al corazón, produciéndose éstasis en las venas. O sea, se remansa la sangre y aumenta la cantidad de sangre en las venas y en los órganos que funcionan como reservorios de sangre. Efecto de la presión hidrostática sobre la presión venosa. Y mencionaba que si una persona está de pie, la presión en las venas pequeñas, que es de 4 hasta 7 milímetros de mercurio, puede incrementar incluso hasta 90 milímetros de mercurio, porque esa es la fuerza que tiene, el peso que tiene la sangre y la atracción de gravedad, que incrementan la presión hasta 90 milímetros de mercurio. Es esa presión que deben vencer la bomba venosa. O sea, la contracción de los músculos en miembros inferiores
favoreciendo el desplazamiento de la sangre y la dirección hacia el corazón la determinan las válvulas venosas. De ahí que las válvulas venosas, con aquello que llamamos bomba venosa, que es la contracción de los músculos que comprimen a las venas e impulsan sangre, esta sangre solo puede fluir hacia el corazón dirigidas por las válvulas venosas. Vencen la presión hidrostática en miembros inferiores, igual será en otras áreas, ya que la presión hidrostática tiene una variación, es mayor en miembros inferiores hasta 90 milímetros de mercurio, va disminuyendo conforme se acercan al corazón. A nivel del corazón es de 0, y tomamos en cuenta las venas que están en miembros inferiores, que decíamos el máximo de presión hidrostática es de 90 milímetros de mercurio, que debe vencerse para impulsar el retorno de la sangre al corazón, y en miembros inferiores es de 35 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre, de distancia entre el corazón, la angulación, no, la compresión de la vena subclavia por la costilla superior o primera costilla, y la distancia de las venas de la mano a ese punto, que es de 29 milímetros, por lo tanto, dan lugar a una presión de 35 milímetros de mercurio en las venas de las manos. Bueno, y en el cuello la presión de las venas es de 0 milímetros de mercurio, en la cavidad craneal es negativa, de menos 10 milímetros de mercurio, que favorecería el retorno de la sangre hacia el corazón. Hay factores que aumentan el retorno venoso: aumento del volumen de sangre, aumento del tono venoso o contracción de las venas, y la dilatación de las arteriolas, que aumentan la entrada de sangre al lecho capilar y por lo tanto aumentan el retorno venoso. Estos, además de la bomba venosa, favorecerían el retorno de sangre hacia el corazón. Hemos mencionado que en los miembros inferiores la presión hidrostática es de 90 milímetros de mercurio, por lo tanto, la contracción de los músculos y las válvulas venosas constituyen la bomba venosa que impulsa la sangre de retorno al corazón. Cuando la persona está de pie mucho tiempo sin moverse, sin contraer sus músculos, por ejemplo, las mujeres que cocinan, los que atienden las tiendas y están de pie, los profesores que enseñan estando de pie sin moverse. En ellos suele producirse las venas varicosas porque al no contraer los músculos, la sangre no puede vencer la presión hidrostática de 90 milímetros de mercurio y la sangre va enlenteciendo su flujo de retorno al corazón. Eso hace que las venas en un momento dado tengan que soportar un mayor volumen de sangre, porque se enlentece el flujo de retorno al corazón. Y se van distendiendo porque tienen paredes finas, paredes delgadas. Al distenderse, en un momento determinado, las válvulas, al aumentar el diámetro de la vena, las válvulas se tornan insuficientes porque las válvulas no crecen. Entonces, ese diámetro aumentado de las venas hace que las válvulas ya no entren en contacto, permitiendo un flujo retrógrado de sangre. Ese flujo retrógrado de sangre hace que se dilaten más todavía las venas hasta producir los paquetes varicosos o venas varicosas, en la que hay insuficiencia de estas válvulas para impedir el flujo retrógrado. Por lo tanto, los paquetes varicosos suelen no solo afectar la estética, dificultan el flujo de retorno de sangre al corazón, produciéndose edema en miembros inferiores por ese flujo lento y extravasado de líquido del plasma, y con el tiempo pueden incluso producir úlceras en miembros inferiores. ¿Cómo se resuelve ese problema? Pues haciendo el tratamiento de las varices, ya sea por escleroterapia, que es este procedimiento de introducir una sustancia para cerrar esas venas
y que ya no haya flujo de sangre por las venas, o directamente la intervención quirúrgica para extraer esos paquetes varicosos. Mejora la estética, impide que siga remansándose la sangre en estas venas, se forman nuevas venas en la profundidad y la persona debe aumentar el tono muscular, debe realizar actividad como caminar para que no se vuelvan a producir, porque si se mantiene con las mismas costumbres, se producirá de nuevo las varices. La función de la circulación es satisfacer las necesidades de los tejidos orgánicos. Los mecanismos a través de los cuales se lleva a cabo la circulación sanguínea obedecen a las leyes físicas de la hemodinámica para membranas extensibles y semipermeables. El suave y continuo flujo sanguíneo a través del sistema circulatorio está dado por el carácter pulsátil del bombeo cardíaco y la elasticidad de los vasos sanguíneos. La la relación entre la presión, el flujo y la resistencia constituye la más importante expresión fisiológica de la hemodinámica de la circulación sanguínea. El flujo sanguíneo tisular está eficazmente controlado por mecanismos locales, nerviosos y hormonales. Cada una de las partes funcionales del sistema circulatorio, de acuerdo a sus características morfológicas, contribuye a la función general del sistema. La próxima clase hablaremos de la microcirculación. Identificaremos a los vasos más pequeños de la circulación sistémica, la función que cumplen y además la dinámica capilar, el intercambio de líquidos y bueno, las alteraciones que pueden producirse por edema. Eso es lo que debíamos revisar hoy. Si tienen alguna pregunta a la hora y si no, nos desconectamos. Bueno,